Bueno, ahora sí, adentrándonos en nuestro tema, creo que algo importante que no hemos tocado a profundidad y creo que es fundamental es el tema de dónde se encuentran estas piezas, el tema de los huaqueros. ¿De dónde viene? Es muy fascinante el proceso de cómo se sacaron, por qué se salvaron, dónde estaban, ¿verdad? Estas piezas en general se encuentran en tumbas en el desierto de la costa central del Perú, y debido a las características del ecosistema es el por qué se mantiene en este estado. El clima seco y el tema de que nunca llueve, al ser esto fibras perecederas, ha permitido que se conserven. Es por eso que en regiones de la selva, en regiones de México, no se conserva, porque aunque sea lluvia, estamos hablando de 1000 años. Toda la humedad va penetrando en las tumbas eventualmente y a lo largo de los siglos se deshace. Si yo agarro mi camisa y la meto a la tierra y la riego, en un año ni los botones quedan. Entonces, el que salga una tela de abajo de la tierra que estuvo enterrada durante 1000 años, y en el próximo capítulo vamos a ver inclusive textiles del año 500 antes de Cristo. Estás hablando que tienen 2500 años en un estado de preservación inmaculado. Parece como que los hubieran hecho ayer en Oaxaca. Pero a ver, Javier, explícanos en sí cómo se pintaban, cuál era la técnica y el proceso. Mira, aquí tenemos una pieza sumamente interesante, porque esta es una pieza en proceso. Estamos hablando de que todas estas piezas se utilizaban en ritos funerarios. A la hora de morir la persona, en general un aristócrata, al tratarse de piezas rituales de profundo significado y simbolismo, se embalsamaban o se enterraban junto con ellas. En el caso de esta, es una pieza que ni siquiera está terminada, y es sumamente interesante porque nos explica algo que no sabríamos si no encontráramos este tipo de cosas, y es el proceso, cómo se hacía. Podemos encontrar aquí algunas figuras. Esta es una especie de mono y esta es una especie de perro, que todavía ni siquiera tienen color. Primero se hacía el delineado, como hacemos con la pintura ahorita. Se hace primero el fondo, le das una primera mano. En este caso, la pintura precolombina no tenía el backing o la primera mano que se le pone a los canvas cuando pintas ahorita, y directamente con un pincel muy delgado de pelitos de alguna marta o de algún coyote o algún animalito que había en Sudamérica, van haciendo el trazado y van dibujando la silueta, y luego van llenando poco a poco el color. Fíjense, si lo extiendes ahorita, el tamaño, el tiempo, es que estos se tardaban meses. Hay textiles que se tardaban años en hacerse. Sencillamente no había tiempo. Esto era para los dioses. La eternidad no tiene prisa. Entonces es muy importante. Otra cosa muy interesante son estas manchas quemadas que ven ustedes, como que le pasaron un encendedor por atrás. Estos agujeros, no lo van a creer de dónde vienen. Los jugos cárnicos de la momia, los fluidos que existían en el ser al que embalsamaron, se van escapando poco a poquito del cuerpo y van tocando o van mojando el textil. Principalmente los fluidos es sangre. La sangre es rica en hemoglobina, y la hemoglobina es hierro, es un agente muy oxidante. Es tan oxidante que va quemando y va deshaciendo tan oxidante como el fuego. Entonces, esos agujeritos que tiene son las huellas que dejó la quemadura por hemoglobina a través de los siglos. Entonces, lo primero que se hace cuando recuperas un textil de estos, lo tienes que meter en un baño de agua y de xilol y de un montón de sustancias para irles limpiando el polvo y para irles quitando los restos de hemoglobina, porque la hemoglobina sigue oxidando las piezas. Ahora, claro, bueno, ya que vimos esto, es muy interesante cómo vamos a poder pasar ya a hablar propiamente de las piezas que nos están rodeando aquí. Si esta pieza está en proceso, a la hora que empezamos ya a hablar de las que tenemos aquí, el uso del color es impresionante, y ahí hablas de que los peruanos fueron unos grandes maestros tintoreros, porque a pesar de que han pasado 1000 años, sigue ahí el color, en mayor o menor medida. Depende de cómo lo encontraron, que es otra parte interesante, de si fueron huaqueros y lo dejaron ahí al sol, o si lo intentaron lavar. Todo eso
le va dando historia a cada uno de estos textiles, ¿verdad? Este textil es particularmente rico, es uno de los más ricos que hay en todo el planeta. Son colecciones muy antiguas, la colección Lusa estuvo expuesto en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1931, 30. Sí, René de Harcourt o Raúl, a mí se me confunden. Es que son dos expertos en arte peruano y precolombino que son más o menos contemporáneos. Uno era René Arnoncourt, que era un vienés, un aristócrata que vino a menos y se muda a Estados Unidos, se vuelve el director del MoMA y él es el que lo expone. Y el otro es Raúl de Harcourt, que él fue el maestro primero textilero. Él fue la primera persona en investigar los textiles peruanos a profundo y exponer las técnicas. Y publica su libro de las técnicas peruanas más o menos en 1935-36. Y es Pero el primer fíjense momento. el ojo, esta persona que es de Viena, venía del mundo de Gustav Klimt, de la Escuela de la Secesión, tiene el ojo artístico del genio de ver esto y decir, esto lo tienen que ver, esto es digno de que lo aprecie la gente. Hace la primera exposición de arte precolombino de Perú en el MoMA. Imagínense el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, donde están los Picassos y los Gauguins y Van Goghs. Dice, esto, señores, es tan importante, tan sublime como un Picasso o un Van Gogh. Entonces le enseña a la comunidad neoyorquina por primera vez esto. Todos los artistas, como Rauschenberg, todos los grandes pintores que siguieron en los años 50, se pusieron en contacto con estas piezas y modificó definitivamente su gusto, su pasión. O sea, todos los grandes pintores no rompieron del academicismo y del clasicismo de la noche a la mañana, así como por obra de magia, que me acosté puntillista o me acosté cubista y amanecí modernista. Tuvo que haber un proceso y es muy probable que esta exposición que hubo en el MoMA en Nueva York haya detonado el gatillo para que los pintores de los 50 bebieran de estas aguas milenarias y cambiaron su expresión. Matisse, Sonia Delaunay, estos grandes maestros, Calder, claro que fueron inspirados por estos lienzos. Esta es la importancia de estas piezas. Ahora, aquí creo que otra cosa que vale la pena mencionar es que estamos hablando de tradiciones discontinuas, donde la trama se pierde. Precisamente al llegar la conquista del Perú, se pierde todo un simbolismo y toda una trama que venía de forma milenaria transmitiéndose. Entonces, a la hora que llegamos y vemos esto, lo que no podemos decodificar muchas cosas porque somos extraños a esa tradición. Sin embargo, ahorita ya estamos más familiarizados con este tipo debido a las vanguardias y a que se rompen todos estos prejuicios que traíamos, pero seguimos viendo esto como algo inferior a aquello, cuando muchas veces estamos hablando de piezas que técnicamente y artísticamente están muy por superior de muchísima gente que es reconocida. Y lo que nos impide mucho de apreciar esto es que no podemos decodificar. No sabemos qué son los cuadritos, las víboras, los bordes escalonados, serpentiformes. Afortunadamente, un doctor Dimitri Karadimas de la Sorbona ya lo decodificó, pero eso es motivo para el próximo capítulo, porque es entrar en, ahora sí, los simbolismos. Es un capítulo increíble, son 100 pieces, animales que hablan de la reencarnación, que hablan de la resurrección. Esto es el libro de los muertos de los egipcios, pero del mundo peruano. Son los instructivos para tú poder pasar las pruebas y ascender y transfigurarte en un ser celeste. Claro. Pero eso lo platicamos después. Ahora, al estar hablando de cánones distintos y que nos impide comprender y apreciar de forma correcta estas piezas, eso no significa que tengan una importancia menor, sino que siguen siendo piezas sumamente importantes en la historia del arte. Y precisamente aquí es donde tenemos que tener muy buen ojo y empezarnos a familiarizar, fijándonos detalle por detalle en qué estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la pieza que tenemos acá a nuestro lado izquierdo, estamos viendo que tiene mucho menos color que esta de acá, sin embargo, mantiene una temática similar y podemos encontrar muchas formas similares a esta. Estamos hablando de que estas piezas eran utilizadas en
de una forma sacramental, de una forma sagrada. Son de ritos funerarios. Son de ritos funerarios y al estar... De ritos funerarios de personas de muy alta jerarquía. No todo el pueblo se le enterraba con esta parafernalia. Y precisamente al tratarse de eso, técnicamente están hechas para durar para siempre. Están hechas para que esto trascienda y se mantenga a lo largo de los siglos, al mantener todavía ese estatus de sagrado. Y a la hora de fijarnos nosotros en ellos encontramos muchísimas formas, un simetrismo impresionante, el uso del color, todo este tipo de cosas hace que uno se estremezca al estar enfrente de una de ellas. Pero es necesario primero dar como ese paso en decir, darse la oportunidad de decir, esto puede competir perfectamente con cualquier lienzo de quien tú quieras. ¿Qué pero le ponen a una pieza como esta, en donde se ven, puede ser un pescado, puede ser un anfibio, inclusive un reptil, como los que pinta Toledo, como los que hace Sergio Hernández en sus cuadros monumentales? Entonces realmente estamos viendo cómo los mismos temas se repiten y se repiten. Los artistas geniales toman del mundo etérico, del archivo acásico, donde está grabado todo el compendio de nuestra civilización, y lo van reciclando y van sacando nuevas armonías y nuevos colores, los cromatismos, y eso es muy similar. Luego platicaremos del simbolismo, ese es otro capítulo, pero es importante nomás recordarnos que estas grandes piezas eran las túnicas con las que enterraban a los reyes. Inclusive les vamos a enseñar en otro capítulo hasta los tocados de plumas con los que se encontraron estas piezas. Emplumados es peor todavía. En México solamente quedan 7 emplumados precolombinos. 7. Es increíble. Pero eso lo platicamos despacito luego, ¿no?